Estimados colegas, ¿cómo están? Continuamos con nuestra serie de capacitaciones virtuales en el marco del proyecto Abordando la depresión y la ansiedad en pacientes cardíacos iberoamericanos, Proyecto Adasia. Hoy estaremos hablando del tratamiento de la depresión. Las estrategias de tratamiento en depresión incluyen el uso de medicación antidepresiva, los enfoques psicológicos, tratamientos biológicos y otros tratamientos que, si bien forman parte del arsenal terapéutico, son menos importantes. La elección de una estrategia de tratamiento, ya sea aislada o combinada, dependerá del subtipo depresivo que presenta el paciente, de sus características clínicas, del curso de la enfermedad, de los eventos de la vida involucrados, de la personalidad del paciente, del apoyo psicosocial que él tiene, de la gravedad de los síntomas, de si presenta o no resistencia al tratamiento y también, obviamente, de la preferencia del paciente. De esta manera, nosotros podremos decidir qué enfoque es el más útil. No es lo mismo estar pensando en una depresión leve, en donde el paciente tiene buen apoyo psicosocial y donde hay pocos eventos adversos involucrados de la vida cotidiana, en donde podríamos pensar en una terapia psicológica o podríamos pensar en soporte emocional. Mientras que si estamos frente a una depresión severa, grave, o donde el paciente tiene poco apoyo psicosocial, o si la enfermedad ya lleva muchos años de arrastre en el paciente, ya nos enfocaremos a enfoques un poco más agresivos, como por ejemplo la utilización de medicación. Siempre tengamos que tener en cuenta todo este tipo de elementos a la hora de decidir la mejor estrategia terapéutica. Es esencial determinar dónde trataremos al paciente, si lo haremos de forma ambulatoria o si requerirá de hospitalización psiquiátrica, ya sea voluntaria o involuntaria. La voluntaria es aquella donde el paciente accede a ingresar a una unidad de cuidados psiquiátricos, mientras que en la involuntaria los médicos tomamos la decisión de ingresarlo debido a que eso es necesario para su tratamiento, ya que corre riesgo su vida o la vida de los demás. Las indicaciones que son absolutas para decidir la hospitalización de un paciente son el riesgo inminente de suicidio y la incapacidad del paciente para reconocer la enfermedad o seguir pautas médicas. Esa incapacidad de reconocer la enfermedad recibe el nombre de insight. Insight nulo en el paciente es mandatorio de que hagamos que el paciente ingrese a una unidad de cuidados. También la falta de apoyo familiar, un alto nivel de estrés psicológico, un deterioro notable de la funcionalidad del paciente y otras condiciones médicas o psiquiátricas comórbidas también pueden influir en la decisión de ingresar o no un paciente a una sala de internación psiquiátrica. La fase aguda de tratamiento de la depresión tiene como objetivo lograr la remisión sintomática y la recuperación funcional y dura por lo general entre 8 a 12 semanas. Siempre tenemos que pensar que el tratamiento de la depresión depende de mucha paciencia por parte de nosotros, los médicos que tratamos al paciente y también de parte del paciente. Entonces tenemos que saber comunicar esta información a nuestros usuarios para que ellos entiendan que el tratamiento de la depresión no es algo que se resuelve en 1 o 2 días, sino que su fase aguda inclusive puede durar hasta 12 semanas. Las depresiones más leves se pueden tratar con psicoterapia y o medicación antidepresiva, según la evaluación del médico y las preferencias del paciente. La terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, son técnicas bien documentadas, pero pocos estudios a la fecha han evaluado a las psicoterapias psicodinámicas. Entonces, si debemos elegir un enfoque psicoterapéutico, por lo general recomendaremos terapia cognitivo-conductual o terapia interpersonal, pues están soportadas por mayor evidencia, en comparación con la psicoterapia psicodinámica, que no tiene un cuerpo de evidencia muy sólido que la respalde. En cuanto a la elección de la medicación, tenemos que tomar en cuenta la evidencia de la eficacia versus la ineficacia y también de los efectos secundarios que pueden presentarse con la medicación psiquiátrica. Tomaremos en cuenta también los antecedentes familiares de respuesta, porque lo más probable es que si un pariente de primer grado de un paciente con depresión, que también haya tenido depresión, haya respondido favorablemente a una droga en particular, lo más probable es que el paciente también responda de esa manera.
Tomaremos en cuenta las comorbilidades psiquiátricas, por ejemplo, la ansiedad y el tabaquismo, para elegir la mejor medicación que se adecue a las necesidades y a las comorbilidades presentes. Los trastornos del sueño también serán un ejemplo, puesto que a veces eh, necesitaremos una medicación antidepresiva que también ayude a conciliar el sueño en los pacientes. Y también preguntaremos al paciente qué está consumiendo para evaluar las interacciones farmacológicas que podrían darse, principalmente con pacientes que están plurimedicados, como se ve muchas veces en pacientes cardíacos. Otros elementos a tener en cuenta son el costo, la disponibilidad de la medicación, puesto que no es lo mismo encontrar la misma medicación en países distintos. En algunos países tenemos mayor disponibilidad de medicación, mientras que en otros solamente tenemos una, dos o tres opciones. Los primeros antidepresivos que vamos a hablar son los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. Dentro de los tricíclicos tenemos a la amitriptilina, la imipramina y la clomipramina. Generalmente se recomiendan que estos antidepresivos se inicien con 25 o 50 miligramos y luego lentamente vayamos titulando a lo largo de semanas hasta llegar a una dosis terapéutica que va entre 100 a 300 miligramos. En el caso de la nortriptilina y la maprotilina, que es un antidepresivo tetracíclico, comenzaremos siempre con 25 miligramos, con la dosis de inicio más pequeña posible, y en el caso de la nortriptilina llegaremos a 150 miligramos, mientras que con la maprotilina llegaremos hasta los 225 aproximadamente. Los tricíclicos y tetracíclicos son antidepresivos por lo generalmente muy potentes, y tienen un perfil receptorial bastante amplio. Por lo tanto, tocan muchos receptores. Si bien son eficaces para la depresión, ese toque de varios receptores a nivel neuroquímico es lo que genera muchos efectos colaterales indeseables o adversos en los pacientes. De ahí que luego de los tricíclicos y tetracíclicos hayan aparecido los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que básicamente lo que trabajan es sobre el transportador de serotonina, impidiendo que ésta se recapte a nivel de la terminal presináptica y haciendo que haya más serotonina disponible a nivel de la hendidura sináptica, haciendo un resumen pequeño de su farmacodinámica. Estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son eficaces en el tratamiento de la depresión y tienen un mejor perfil de efectos adversos en comparación a los tricíclicos o a los tetracíclicos. Creo que el más conocido, y creo que todos ustedes lo sabrán, es la fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que más o menos se descubre alrededor del año 1987. Y es una de las medicaciones de mayor disponibilidad en la mayoría de los países del mundo y puede llegar a formar parte de la farmacopea esencial de varios ministerios de salud. Asimismo, otro de los más conocidos es la sertralina. La sertralina también es muy común en las farmacopeas de los distintos países que tienen al español y al portugués como idiomas. Entonces, si tenemos posibilidad de iniciar inhibidores selectivos en la recaptación de serotonina, estas serían las primeras opciones, si es que los comparamos con los antidepresivos tricíclicos o tetracíclicos. Nuevamente aquí, siempre iniciar con la dosis más pequeña posible, en el caso de la fluoxetina, la paroxetina y el citalopram, con 20 miligramos y llegaremos más o menos a 60 miligramos. Hay que esperar entre 4 a 6 semanas para empezar a notar cambios o efectos positivos en los pacientes. Vuelvo a insistir con el tema de la paciencia. Cuando yo inicio una medicación antidepresiva al paciente, se espera más o menos 2 semanas para ver el inicio de acción del fármaco. Y luego 4 a 6 semanas para encontrar verdaderos resultados. Así que a no decaer y a esperar con paciencia que los resultados aparezcan. En el caso del escitalopram, se inicia con 10 miligramos y podemos llegar hasta 20 miligramos. Y en el caso de la sertralina, por lo general, la dosis de inicio es 50 miligramos. En algunas personas requeriríamos iniciar con 25 aproximadamente y llegaremos hasta 200 miligramos a lo largo de semanas. El rango terapéutico de la sertralina va entre los 50 y los 200 miligramos. A veces los pacientes requieren de otro tipo de fármacos, en donde a la par del toque serotoninérgico podamos tener otro toque farmacodinámico en otros receptores o en otros neurotransmisores. Tenemos los antidepresivos duales. El bupropión es un inhibidor de la recaptación tanto de noradrenalina como dopamina. Por lo general se inicia con 150 miligramos día
y la dosis máxima generalmente es hasta 300 miligramos. Esa es la dosis usual que se utiliza. El bupropión tiene también probados efectos en el tratamiento del tabaquismo para poder ayudar a los pacientes a dejar el tabaco. En el caso de la venlafaxina y la duloxetina, estos son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Es decir, tocan el polo serotoninérgico y el polo noradrenérgico a nivel de la neuroquímica cerebral. En el caso de la venlafaxina, por lo general se inicia con 37.5 miligramos y generalmente podemos llegar hasta los 375 miligramos. La dosis, el rango de dosis va entre los 75 y los 375, dependiendo obviamente del cuadro clínico del paciente y de su respuesta al tratamiento. Y en el caso de la duloxetina, generalmente se inicia entre 30 a 60 miligramos y podemos llegar a los 120 miligramos. Cada una de estas elecciones también va a tener en cuenta las comorbilidades del paciente. Muchas personas hablan que la duloxetina es muy útil, por ejemplo, para aquellas depresiones que se acompañan con mucha sintomatología dolorosa y somática, puesto que muchos reumatólogos, por ejemplo, utilizan la duloxetina en el tratamiento de la fibromialgia. Algunos autores también hablan de que la venlafaxina puede utilizarse en aquellas depresiones muy enérgicas, con mucha apatía, porque al tocar el polo noradrenérgico ayuda a recuperar la energía y la activación de los pacientes. Es decir, cada una de estas medicaciones, si bien todas tienen una eficacia bastante similar, van a estar indicadas en casos particulares, dependiendo de las características del paciente y de sus comorbilidades. En el caso de las terapias biológicas, la primera terapia es la terapia electroconvulsiva. También tenemos a la estimulación magnética transcraneal y a la estimulación del nervio vago y la fototerapia. Estas cuatro son tipos de terapias biológicas. En el caso de la terapia electroconvulsiva, la misma debe estar indicada para pacientes que tienen depresión mayor asociada con un alto nivel de gravedad y de deterioro funcional que responden difícilmente a los antidepresivos y también en presencia de depresiones que se acompañan de síntomas psicóticos severos, floridos o catatónicos. Básicamente, en esos casos indicaremos, en casos específicos, en donde se den estas características en los pacientes, podremos utilizar a la terapia electroconvulsiva como una herramienta segura y eficaz. En el caso de la fototerapia, por ejemplo, la hemos utilizado con bastante éxito en aquellos casos de estacionalidad, es decir, en aquellos síndromes afectivos que están relacionados con mayor o menor luz solar, como por ejemplo la depresión estacional. Muchas personas en invierno, cuando la luz solar va disminuyendo, empiezan a desarrollar sintomatología depresiva. Esto podría deberse por muchos mecanismos. Uno de los mecanismos es la disregulación de la melatonina. Entonces lo que hacemos con la fototerapia es estimular a las células productoras de melatonina a que se activen y de esa manera restablecer los ciclos. La fase de continuación, si bien como habíamos hablado, la fase aguda dura entre 6 a 8 semanas, tenemos luego la fase de continuación, que tiene como objetivo prevenir las recaídas, recurrencias de los síntomas del episodio, y su duración por lo general varía entre 6 a 12 meses. El paciente debe tomar la medicación en la misma dosis que tomaba en la fase aguda. No hay que hacer ningún cambio. Por 6 a 8 semanas de fase aguda tenemos silencio sintomático, empezamos con la fase de continuación por 6 a 12 meses a la misma dosis que consumía el paciente la medicación en fase aguda. El tratamiento de mantenimiento debe considerarse para pacientes con una alta probabilidad de recurrencia. Es decir, por lo general los pacientes luego de la fase de continuación termina el tratamiento farmacológico en ellos. Pero en aquellos que tienen una alta probabilidad de recurrencia, vamos a continuar con un tratamiento de mantenimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la recurrencia? Que la depresión haya sido muy resistente al iniciar su tratamiento. Si el paciente ya ha presentado más de 2 episodios de depresión mayor, si el paciente tiene un trastorno depresivo persistente o una distimia, si luego del proceso terapéutico se mantienen síntomas residuales a pesar de haber cumplido bien con las pautas terapéuticas, si los episodios fueron de alta gravedad con síntomas psicóticos, con catatonía o con gran deterioro funcional, si hay mucha comorbilidad clínica y en pacientes mayores a 65 años. Todos estos factores sumados
son los que me hablan de una alta probabilidad de recurrencia. Y en este tipo de pacientes lo más probable es que yo decida mantener una terapia de mantenimiento. En el caso de las terapias alternativas, tenemos a la hierba de San Juan, a la valeriana, a la pasionaria, que son todas elementos de la medicina tradicional de muchos países, es decir, hierbas folclóricas que se utilizan y que se han utilizado por mucho tiempo para el tratamiento de la depresión. Lo mismo la acupuntura, que sabemos que es un tipo de tratamiento de origen en la medicina oriental china, que también ha sido utilizado en pacientes con depresión. Todas estas terapias no tienen suficiente base de evidencia que justifiquen su uso en monoterapia para el tratamiento de la depresión. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos a la hora de indicar un tratamiento que no está soportado por la evidencia. Lo mismo se aplica a aquellos suplementos alimenticios, como por ejemplo el triptófano o el 5-hidroxitriptofano, ambos que son básicamente precursores de la serotonina. Sabemos que la serotonina es la que está involucrada en los episodios depresivos por su disregulación a nivel de la neuroquímica cerebral. Lo mismo el aumento de la ingesta de omega 3, que está presente principalmente en el pescado, también ha sido utilizado para el tratamiento de la depresión. Ninguno de estos suplementos alimentarios ha demostrado tener evidencia para mejorar síntomas depresivos, por lo tanto su uso no está aconsejable en el contexto de que carecen de una evidencia suficiente que justifique su uso. Cuando hablamos de los efectos adversos, tenemos que hablar de algunos que son muy importantes, principalmente en el contexto de los pacientes cardiológicos. En el caso de las arritmias, los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos afectan la conducción cardíaca, provocando un efecto inotrópico negativo por acción de la quinidina y pueden aumentar la frecuencia cardíaca hasta en un 11% de los pacientes. Los antidepresivos tricíclicos no deben usarse en pacientes que tengan bloqueo de rama o con un intervalo QT aumentado al electrocardiograma. El efecto secundario más significativo para estos pacientes, para pacientes con enfermedad cardíaca específicamente, es la hipotensión ortostática, por lo que se deben preferir los medicamentos que no presentan este inconveniente. Por ejemplo, no le vamos a dar al paciente paroxetina, en donde tenemos mucho efecto anticolinérgico y mucha sedación, porque puede generar hipotensión ortostática. Vamos a preferir aquellas medicaciones duales que no generan este tipo de efecto. Cuando hay una enfermedad cardíaca significativa, es necesaria, es mandatoria una evaluación por parte del cardiólogo antes de decir qué tipo de medicación antidepresiva utilizar con los pacientes. Factores proarrítmicos de estos fármacos que se asocian con el uso de estos fármacos son la edad del paciente, si el paciente presenta insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción renal o hepática presentes, desequilibrios hidroelectrolíticos como hipocalcemia o hipocalemia, hipomagnesemia y también antecedentes de arritmias. Los pacientes que no tienen cambios cardíacos previos rara vez van a presentar toxicidad cardíaca a los antidepresivos tricíclicos. Pero si es que tenemos miedo o si las condiciones clínicas del paciente no están dadas, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son las alternativas más adecuadas, porque como les dije al inicio de esta charla, son aquellos fármacos con un mejor perfil de efectos adversos. La fluoxetina y el citalopram a dosis altas, no obstante, pueden aumentar el intervalo QTC. Pero la importancia de tales hallazgos aún no ha sido aclarado lo suficiente, por lo tanto todavía no podemos hablar de una relevancia clínica verdadera de este hallazgo de aumento del QT en pacientes que consumen fluoxetina y citalopram. Nuevamente, si tenemos que elegir al grupo farmacológico, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los de mejor perfil de efectos adversos y deben ser los preferidos. En el caso de la hipertensión arterial sistémica, los antidepresivos tricíclicos interfieren con los efectos antihipertensivos de la guanidina, la clonidina y la alfa-metildopa. Una interrupción brusca del tratamiento con antidepresivos puede provocar hipotensión. Los tricíclicos también pueden aumentar, por ejemplo, la imipramina o disminuir la presión arterial. No obstante, el efecto hipotensor es clínicamente más significativo, especialmente en personas ancianas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen menos efectos hemodinámicos. Sin embargo, la fluoxetina, cuando se combina con bloqueadores de los canales de calcio,
puede aumentar sus efectos adversos, por ejemplo, dolores de cabeza, edema, sofocos, y potenciar la bradicardia que generan estos bloqueadores, de los beta-bloqueantes, lo que puede conducir a un síncope en los pacientes. Entonces, recordar que los tricíclicos interfieren con los efectos antihipertensivos de algunos fármacos, que la interrupción brusca de los mismos puede generar hipotensión, que este efecto hipotensor se ve principalmente en ancianos, aunque algunos tricíclicos como la imipramina pueden aumentar la presión arterial. Y en el caso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, si bien hay menos efectos hemodinámicos, también se han visto efectos adversos, como por ejemplo cuando se combina fluoxetina con bloqueadores en los canales de calcio, potenciando efectos adversos o potenciando la bradicardia de otros fármacos como los beta-bloqueantes. La melafaxina, que es un inhibidor dual de la recaptación de serotonina y de noradrenalina a dosis altas, puede determinar un aumento estable de la presión arterial. Por ejemplo, con 150 miligramos de venlafaxina por día en el casi 2% de los pacientes, en 5% de los pacientes que están consumiendo 220 miligramos al día y hasta en el 13% de los pacientes que están consumiendo 300 o más miligramos al día de venlafaxina, se puede observar un aumento sostenido de la presión arterial. Y esto se ve especialmente en los ancianos, que requieren de un monitoreo clínico frecuente. También en las personas ancianas, el bupropión a dosis altas puede exacerbar un estado hipertensivo previo. En el caso del infarto agudo de miocardio, los antidepresivos tricíclicos están contraindicados debido a sus efectos cardiotóxicos, puesto que pueden aumentar la posibilidad de reinfarto más de 2 veces, en comparación con aquellas personas que no están consumiendo tricíclicos. En el caso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, nuevamente estos fármacos son el tratamiento de elección, ya que los datos existentes en la literatura y en las investigaciones muestran beneficios en su uso. Los estudios más grandes que evaluaron el beneficio de los medicamentos psiquiátricos en la enfermedad de las arterias coronarias fueron el citalopram y la mirtazapina, y también la sertralina. Y todos han mostrado que presentan beneficios para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, sugerimos evitar la paroxetina y en mayor medida la fluoxetina, debido a los perfiles más complejos de sus interacciones farmacológicas. Preferiremos entonces en pacientes con infarto agudo de miocardio, preferiremos al citalopram y a la sertralina. Algunos datos evidencian que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina atenúan la agregación plaquetaria y la actividad neurohumoral, con un efecto sobre el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Este efecto sobre las plaquetas es independiente de la dosis y no parece estar asociado con el efecto antidepresivo, pero pueden generar alteraciones hemorrágicas en algunos pacientes, por lo tanto hay que tener cuidado y hay que hacer las interconsultas necesarias con los especialistas en caso necesario. En el caso de la mirtazapina, la misma se ha demostrado que es segura en el tratamiento de la depresión post-infarto agudo de miocardio y que puede ser una opción que considerar a futuro. En el caso de la insuficiencia cardíaca, los tricíclicos pueden exacerbar una condición previa de insuficiencia cardíaca, ya que pueden causar cambios en la conducción cardíaca, por lo que deben evitarse. Hay informes de pacientes que tienen un uso crónico de antidepresivos tricíclicos con cardiomiopatía que tuvieron una reversión completa de la afección cardíaca después de la retirada del medicamento. Eso es algo muy importante para tener en cuenta, que la cardiomiopatía estaba siendo mantenida o generada por el uso crónico de tricíclicos y que los pacientes tuvieron una reversión total de esa cardiomiopatía al ser retirada la medicación. Los pacientes que usan medicamentos cardíacos múltiples son más propensos a la hipotensión arterial, que puede ocurrir severamente si se asocia con un antidepresivo tricíclico. Por lo tanto, los antidepresivos tricíclicos están contraindicados en la insuficiencia cardíaca moderada o grave. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son nuevamente los antidepresivos de primera elección en pacientes con enfermedades cardiovasculares concomitantes, con trastornos depresivos y de ansiedad. Un metaanálisis reciente demostró la eficacia de paroxetina y sertralina en individuos con insuficiencia cardíaca. Hay que observar las interacciones de los fármacos psicotrópicos que son metabolizados por el sistema enzimático del citocromo P450 hepático, ya que pueden alterar los niveles séricos de fármacos como la digoxina y la warfarina,
frecuentemente utilizados en pacientes con insuficiencia cardíaca. De ahí la importancia de la interconsulta y de la transdisciplina a la hora de atender a estos pacientes complejos. Entre los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, la sertralina y el citalopram tienen menos interacciones y por lo tanto serán preferidos sobre el resto de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Espero, queridos colegas, que haya servido estas pequeñas orientaciones que nos permiten a nosotros poder apuntar a un mejor tratamiento de la depresión en pacientes cardíacos. Insisto que debemos recordar que la elección del fármaco va a depender de la condición clínica del paciente, de la presencia de comorbilidades, de la disponibilidad del fármaco y del perfil de efectos deseado que estamos buscando, tomando obviamente en cuenta también el perfil de efectos adversos. Por lo tanto, en consideración al trabajo conjunto que los cardiólogos y los médicos de atención primaria pueden realizar con los médicos psiquiatras, esta presentación espero sirva de guía y de base para que todos juntos podamos poder indicar los mejores tratamientos basados en la evidencia para nuestros pacientes. Nos vemos pronto en nuestra última charla en el marco de este proyecto de capacitación. Gracias.